Muchas gracias por la invitación a los señores magistrados. Creo que es vital, escribí mi ponencia para tratar de ser lo más preciso posible. Creo que es vital que, señoras y señores, nos conozcamos mejor, porque hay que decirlo, las relaciones entre jueces y funcionarios en general del Poder Judicial y de la prensa han estado marcadas por el desencuentro, por la confrontación, en algunos casos por la más abierta hostilidad y por un distanciamiento que creo yo tiene como principal causa el desconocimiento del uno por el otro. Hace aproximadamente 20 años la Friedrich Ebert, la fundación alemana, nos reunió a un importante grupo, un prestigiosísimo grupo de magistrados y de jueces y de directores de medios para hablar sobre esto, para hablar de las relaciones entre prensa y Poder Judicial, entre medios de prensa y quienes están en el difícil puesto de ser parte del sistema de administración de justicia. Nos pusieron en una pizarra a mencionar las opiniones que teníamos los unos de los otros y para cosas a veces hasta rayantes en el insulto de ambas partes. Me sorprendió la cantidad de desconocimiento de parte nuestra y de parte de los funcionarios del Poder Judicial sobre el trabajo que hacía el otro. Hace unos días releía un libro de uno de los pensadores más importantes del siglo XX, Erich Fromm, y en su libro El arte de amar, y obviamente tampoco la violencia, no vengo a proponer que ahora nos cubra el amor a todos y que todo sea perfecto y que no haya ninguna confrontación, pero Fromm dice una cosa muy interesante y es que la palabra respeto proviene del latín respectus, sustantivo que se deriva del verbo respicere. ¿Y qué es respicere? Significa mirar, observar, ver en los otros sus singularidades, sus peculiaridades, sus características y rasgos más importantes. O sea que para respetar, al igual que para amar, hay que conocer. No se puede de otra forma respetar responsablemente. Por eso, estos ejercicios yo creo que son muy útiles, porque el sistema de administración de justicia y los medios de comunicación somos básicos, como bien decía el magistrado Ginesta, en la placa de fundación de un sistema de derecho. En fin, de una sociedad democrática. Tenemos que conocernos mejor porque no nos respetamos como debiéramos. Me atrevería hasta a decir que no nos respetamos como nos merecemos. Y voy, después de esta consideración general, que creo que es importante hacer, porque yo creo que estas actividades se deberían hacer con mucha más frecuencia, voy entrando en materia. Hace aproximadamente unos 20 años, un grupo de muy queridos y respetados compañeros, periodistas, directores de medios, hicimos un estudio primero muy cuidadoso de cómo actualizar nuestra legislación de prensa, no solamente en lo que es la libertad de expresión, sino que también el derecho a la información. Y encontramos varios casos o ciertos puntos, fundamentalmente reformas legales que había que trabajar. Los plazos para contestar una querella eran muy pequeños, los plazos para presentarla eran muy amplios, la carga de la prueba la teníamos nosotros, los querellados, se nos presumía culpables hasta que demostráramos lo contrario ya en sede judicial. Un periódico inclusive podía reproducir fielmente una opinión y por eso podía ser condenado. Se llegó al extremo, ahora comentaba con Mauricio, de que en algún momento, en el año 88, 89, el presidente Óscar Arias Sánchez hace un comentario y tenía pruebas aparentemente de sus servicios de inteligencia, sobre la posibilidad de que un grupo estuviera haciendo o planeando actividades contra la institucionalidad del país. Después se demostró, o no pudo demostrar don Óscar la exactitud de sus declaraciones, y se condenó al medio por fielmente transcribir unas declaraciones del entonces
presidente de la República. A esos extremos se llegaba. También teníamos, dentro de todas esas reformas, y ahí aplaudo la actitud pretoriana de la que hablaba hace unos minutos el magistrado Ginesta, en el caso del derecho a guardar la identidad de las fuentes. También queríamos en eso pues promover reformas, y lo analizaré más a continuación. Esas reformas se han venido dando por fallos de la Sala Cuarta y también por fallos en sede judicial, en tribunales superiores y en fallos de Sala Tercera. Bueno, un poco para terminar este punto de todas estas reformas que de una u otra forma la Sala ha ido recogiendo en votos, y también votos de tribunales y de la Sala Tercera. Les diría que todas estas reformas legales que tratamos de hacer durante 15, 20 años tuvieron dos unánimes, digamos, reacciones. Cuando íbamos a hablar con presidentes, con políticos o con diputados, todos nos decían que estaba perfecto, que había que hacerlo, que era imprescindible, que era necesario. Y la otra actitud totalmente unánime es que se quedaron en eso. Cuando fueron presidentes, siendo diputados, no promovieron ninguna reforma. En la Asamblea, perdónenme nada más para coger agua. En la Asamblea, una vez lo dije, porque todos decían que todas esas reformas eran promovidas por los dueños de los medios de comunicación, instrumentalizando a sus payasos de turno, los que tenían como directores, para lograr impunidad. Y en esa comisión yo me acuerdo que yo les comentaba que los grandes medios, los que estábamos más bien proponiendo esas reformas, los grandes medios que a final de cuentas han sido los que han llevado el gran peso de las principales denuncias de corrupción que se han dado en este país, ya teníamos nuestra forma de sobrevivir con esas leyes que definitivamente coartaban la libertad de expresión de los ciudadanos y de los periodistas. Y les explicaba que ya los grandes medios habíamos aprendido a convivir con eso. Teníamos abogados muy diestros y sabíamos cómo defender nuestros puntos en sede judicial. Que esas reformas en realidad no se hacían para los medios de comunicación ni para los periodistas. Que en realidad esas importantísimas reformas eran para crear lo que decía ahora el señor Ginesta, un marco de libertad de expresión mucho más amplio, mucho más sólido, no solamente para que los medios pudiéramos investigar, sino que también para que los ciudadanos pudieran exponer sus puntos de vista. A nosotros no nos asusta un anuncio de querella, a los medios grandes o medianos. O sea, manejamos un promedio de 10 o de 15 casos al año. A quien sí asusta es a los medios medianos y pequeños, que son básicos en todo sistema de libertad de expresión y en todo Estado de Derecho, para permitir que más voces hablen. Todas esas reformas legales que se estaban proponiendo, si bien también fortalecían la libertad de expresión de medios grandes y medianos, fundamentalmente iban dirigidos a fomentar lo que con sobrada razón el magistrado Ginesta menciona que es una base de todo sistema democrático, que es un sistema legal transparente que permita el fluir de la información y en la gente el derecho a la exigencia casi a poder exigirla de los medios. Tengo más de 30 años de practicar mi oficio de periodista durante un cuarto de siglo. He sido director de medio y he tenido toda suerte, de verdad, de desencuentros, juicios, polémicas, también momentos muy gratos, experiencias enriquecedoras en seminarios y en conversaciones informales con magistrados y jueces, algunos grandes amigos, compañeros de estudios de la Universidad de Costa Rica, respetados y queridísimos profesores y compañeros. Pero en el caso concreto, técnico, de la sala cuarta, la verdad es que yo debería tener un carnet de cliente frecuente, porque la verdad es que nuestro medio recibe una cantidad asombrosa de recursos. Dichosamente hemos hecho valer
nuestros puntos de vista en la sala. Algunos los hemos perdido, en el caso de derechos de respuesta. Otros también en los que hemos sido ya no como recurridos, sino que como recurrentes los hemos perdido. Uno de los momentos, digamos, de mayor desencuentro con la sala fue cuando la sala creía que ella podía determinar, meterse en la actividad periodística para decir cómo se hacía un debate entre candidatos a la presidencia de la República. Dichosamente eso después vino a resolverse con un fallo del Tribunal Supremo de Elecciones. Y también, pues como periodista y como ciudadano, he estado en contacto directo con la sala porque habrán sido cientos de informaciones sobre votos de la sala los que nos han ocupado. En conclusión, pues han sido décadas de un estrecho contacto profesional en las más diversas situaciones, y en el caso que nos ocupa, para ir concretizando, yo quisiera destacar 3 temas fundamentales en que los fallos de la sala, sus criterios y reconfirmaciones en otros votos han sido esclarecedores e importantes, valiosos en lo que se refiere a la libertad de expresión. No tengo ningún caso pendiente en la sala en estos momentos, milagrosamente, así que creo que no se puede ver como una actitud interesada el que venga a hablar bien de la sala. Además, creo que también el país necesita también hablar bien de lo que hay que hablar bien. El primer, creo yo, gran aporte de la Sala Cuarta al sistema de libertad de expresión y de acceso a la información son fallos que se han reiterado en los últimos años por recursos de amparo presentados procurando información. Creo que Mauricio debía estar en alguno de esos, con caso del Banco Central, MAO, del INS, de la Caja, del BAMBI, en que se reafirma el derecho, ya no del periodista, ya no del medio, de tener acceso a información, sino que el derecho del ciudadano a que el medio pueda tener acceso a la información de claro e incuestionable interés público, para presentarlo al público. En estos casos han sido información de instituciones públicas. Me parece que lo que mencionaba ahora el magistrado Ginesta también tiene toda la razón del mundo. Organizaciones privadas perfectamente también pueden ser objeto de la obligación de dar a conocer cierta información de incuestionable interés público. Entonces, lo primero que yo destaco como uno de los principales aportes de la sala en estos años ha sido el definir eso, de que el funcionario no tiene el privilegio ni tiene además la potestad de guardarse en la gaveta que mejor le parezca información que a todos nosotros nos importa, e información que es de claro interés público. La segunda caso en el que yo destaco el gran trabajo de la sala ha sido en algo que en su momento los que lo defendimos pues no tuvimos mucho apoyo en los medios, que era el derecho de respuesta. En el pasado, cualquier cristiano era objeto de una información inexacta, o una información incorrecta, o una información calumniosa, difamatoria o injuriosa. Y bueno, la única opción que tenía era solicitar casi como un favor que el director del medio le publicara su aclaración de los hechos, o, en su defecto, optar por la vía penal, si el hecho calificaba y configuraba una de las figuras penales de calumnia, difamación o injuria, y bueno, ahí esperar 1 año, 2 años a que eso caminara. El derecho de respuesta y la Sala Cuarta como órgano que vela por ese derecho, creo que ha hecho un formidable trabajo en delimitar límites del derecho de respuesta, cuándo procede, cuándo no, el tema de la réplica. Ahora vamos a entrar en interesantes polémicas de que si un artículo de opinión o tal vez un campo pagado puede ser sujeto de derecho de respuesta, pero yo señalo ahí también como algo tremendamente importante el trabajo de la sala. El tercero,
es, como bien lo mencionaba también el señor Ginesta, y no quiero extenderme mucho en eso, los límites entre lo privado y lo público. Esa compleja y difícil límite entre lo que es privado y público también ha sido abordada con muchos más aciertos que desaciertos, según mi humilde entender, por los señores magistrados de la sala. Y este es uno de los grandes dilemas de la prensa en el mundo. Vemos todo tipo de casos, a veces solo separado por kilómetros. Vemos cómo la prensa inglesa, en la forma más vulgar, en la forma más inhumana, en la forma más atroz, pisotea y viola los límites y los más elementales principios de privacidad de los seres humanos. Un sector de la prensa inglesa. Y cruzando el Canal de la Mancha, nos topamos con una prensa que, aunque ya está aceptando excepciones, es una prensa tremendamente civilizada, o lo fue durante décadas, que era la francesa. El señor Mitterrand muere y su amante va al entierro, y eso no es tema para la prensa francesa. Se considera que eso es tema de la vida privada del señor Mitterrand, que en ese momento estaban enterrando. En nuestro país, en los últimos años, ese límite también se ha pasado por alto. Y con él pasado por alto cosas muy importantes también. La Sala Cuarta ha venido a determinar, y creo que el fallo que mencionaba el magistrado Ginesta es uno de los más claros, aunque hay muchos fallos en ese sentido, que es el fallo de las cámaras escondidas, que era una preocupación que yo, como periodista, que hice la primera cámara escondida en el año 88, con Jorge Valverde, me acuerdo, de venta de licencias, que si la ponemos ahora de nuevo, prácticamente tiene la misma vigencia, solo que, pues hombre, yo tenía menos panza y más pelo y era un chico de 28 años. Pero desde entonces estábamos con la duda, y eso lo vino a resolver la Sala Cuarta. Creo inclusive que es un fallo polémico en una situación extrema, pero hasta en ese extremo llegó y dijo: el interés público está por encima del interés privado, como pues yo creo que debe ser, y como se ha mantenido en más de un fallo. Para ajustarme a los 15 minutos, porque sí, tal vez con esto o sea, se cree que porque el señor sea presidente o la señora sea ministra, su vida privada es pasto de cualquiera. Y a mí eso realmente no me parece. O sea, yo creo que todos los seres humanos, salvo, o sea, hechos que constituyan delito o que vayan francamente y abiertamente contra temas éticos o morales, o la aptitud de la persona para continuar ejerciendo el oficio público, yo creo que todos tenemos derecho a una vida privada, siempre y cuando esa vida privada está circunscrita a lo legal y a lo moral. La Sala Cuarta también ha entrado en esa materia, y yo creo que lo ha hecho con acierto. Finalmente, tenía ahí dos temas en que la Sala dio fallos realmente muy importantes. Uno fue, y lo ha dado en caso de otra radio y creo que en otro medio, fue el voto 55-14 del 2001, que fue cuando la Monumental, Radio Monumental, que ya usted no tiene nada que ver con esa administración, obviamente aclaro, prohibió el programa de Parmenio. ¿Se acuerdan cuando Parmenio estaba denunciando los abusos y los excesos de Radio María? Los entonces dueños pues recibieron presiones y decidieron cerrarlo. Yo me acuerdo que en un comentario yo les dije que si les daba miedo el tema de las presiones, pues que se dedicaran a criar pollos, que era como lo que hacía el entonces dueño de Monumental, que era el señor Calixto Chávez. Ese fallo fue muy importante porque de repente entra la Sala Cuarta a decir: eso no se puede hacer, se está violando el derecho, no solamente del encargado del programa a exponer su punto de vista, sino que también se está ejerciendo censura previa y se está impidiendo el acceso a información de interés público de parte de los ciudadanos. Tenía también, obviamente, el tema de las fuentes, que ya lo mencioné, como otro caso,
en que la Sala Cuarta vino a resolver un problema que por vía legal no se logró dentro de todo el cúmulo de reformas que nosotros o un grupo de periodistas planteábamos. Otro caso también que tuvo que ver mucho con nosotros fue el tema de la colegiatura obligatoria, pero bueno, ya eso es harina de otro costal. Gracias a alguien que respeto y aprecio tanto desde los tiempos en que éramos estudiantes, al magistrado Armijo por la invitación, y quisiera terminar con lo que comencé. Yo creo que esto ojalá se fomentara más. Yo creo que con diferentes protocolos, con diferentes criterios, con diferentes regulaciones, quienes trabajan en el sistema de administración de justicia y que a veces no se les reconoce, yo lo sé porque tengo grandes amigos, no se les reconoce el sacrificio y los problemas que tienen que enfrentar ejerciendo correcta y honestamente su trabajo. Yo creo que los que trabajan en el sistema de administración de justicia y los que trabajamos en la prensa, los que creemos en una prensa independiente, en una prensa que denuncia, en una prensa de otro tipo, tenemos mucho más en común que cosas que nos distancian. Obviamente cada uno tiene que hacer lo que tiene que hacer, eso está clarísimo, pero recordando la raíz latina del respeto, eso de que tenemos que vernos y conocernos, aplaudo y veo como algo tremendamente positivo que ojalá con más frecuencia nos veamos las caras, intercambiemos puntos de vista, porque la verdad es que yo creo que estamos detrás de los mismos objetivos y yo creo que a la mayoría de nosotros nos animan valores muy similares. Muchas gracias.